Bien, Aníbal. Si me podés comentar en primer lugar en qué consiste el proyecto de ley electoral y de partidos políticos. Parece que es una modificación que tiene el nuevo gobierno en sus manos. Bueno, el tema electoral y de partidos políticos en Guatemala lleva décadas discutiéndose. Yo creo que cada proceso electoral siempre hay alguien con una, diría yo, no una mala intención, con una pareciera una mejor idea y una mejor propuesta de ir mejorando los errores que se dieron en los procesos anteriores. No creo que sea una bandera del gobierno actual, creo que es un buen discurso del gobierno actual. Hablar de las reformas electorales, especialmente porque ellos, pues, bajo su perspectiva, vieron muchos atropellos de la ley electoral en contra de su partido mientras estaban haciendo campaña. Pero en el 2016, justamente, la bancada más grande del Congreso, que es la unidad, el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, realizó reformas muy agresivas en materia electoral, que cuando se vino el siguiente proceso electoral era casi imposible hacer campaña y beneficiaba a partidos muy grandes, muy tradicionales, pero que obviamente tenían el dinero, el tiempo y la maquinaria para hacerlo. Realmente hoy existe una instancia que se llama la CAME, que es casi una mesa de sociedad civil, digamos, que aborda el tema electoral. Creo que haya habido avances, pero honestamente desde el Congreso no ha habido movimiento. Por ejemplo, yo fui en su momento, bueno, terminé ahora en enero de ser diputado por 4 años, cuando estuve en la Comisión de Asuntos Electorales, sí planteamos un tema, por ejemplo, de votar por cara, por nombre y rostro. Pero yo siempre tuve digamos, mi pena un poco al respecto porque hay que educar electoralmente a la gente. En materia electoral yo siempre he dicho, no solo se trata de la gran y buena idea de cómo mejorar y transparentar la democracia, sino que la gente entienda cuáles son las reglas del juego de la democracia. Porque yo no puedo venir a poner, bueno, van a votar por rostro y cara y luego decir, bueno, sí, claro, la gente en Guatemala, buena parte no habla español, algunos no saben leer y escribir, que ya son muy pocos, o si hablan el español es muy limitado. Hay un multipartidismo muy grande, más de creo que 29 o 30 partidos participaron en esta ocasión. Gente no diferencia un montón de cosas. Entonces el proceso de educarlo era desde enero, desde este año de enero para los siguientes 4, por ejemplo. Entonces los procesos electorales van de esa manera. Yo planteé antes, justo antes a finales del año pasado, antes de entregar como diputado, una trilogía, le llamé yo, de temas electorales, que yo siempre he creído que todas las reformas en cualquier tema que hablemos tienen que ir poco a poco, porque no puedes cambiar de una vez todo un vehículo y acostumbrar a la gente de una bicicleta a un Lamborghini. Es Mm. como que le estás cambiando el mundo, entonces necesitas ir ajustando cosas. Obviamente hay urgencias, claro, pero el político entiende la visión a largo plazo y entiende que los cambios no los puedes hacer de un día para otro porque involucra gente que no le interesa. Y el tema político, yo siempre lo he dicho, no es como vender hamburguesas de McDonald's, no es como vender carros de lujo, no es como venderte un iPhone, es vender un tema que a la gente ni le interesa, no lo quiere saber. En fin, son muchos temas, digamos, que van abordados. Por darte un ejemplo breve y para concluir esa parte es, yo planteé una reforma dentro de esa trilogía para que los jóvenes mayores de 18 años, el Registro Nacional de las Personas, al cumplir 18 años y al sacar su documento de identidad personal, de una vez aparecieran empadronados para participar en las elecciones y no dejar siempre la discusión política resolviéndose en las redes sociales, sino en las urnas. Pues hoy no existe eso en Guatemala, en otros países obviamente sí existe, pero para mí es ir afinando un poco las tuercas de involucrar a la gente a entender el sistema político. Así que te diría que no es una lucha exclusiva del gobierno actual, es una lucha o un trabajo de la ciudadanía, pero aún así la ciudadanía, de mi perspectiva, no se logra poner de acuerdo qué quiere. Quiere incluir todo, casi poner un sistema todo digital, casi biométrico, bueno, es cierto, pero no nos llega a todas las regiones del país la tecnología y muchas cosas. Entonces, la cosa es la aspiración y qué bueno la intención, pero otra cosa es la realidad y para eso hay que estudiar cómo ha funcionado el sistema electoral en cada país. Ujú. Las pronto, no tengo la fecha realmente, pero pronto va a haber elecciones en los Estados Unidos. Es probable que cambie el signo político en ese país. ¿Qué repercusiones te parece a vos que puede tener en Guatemala si se van los demócratas de Estados Unidos? Bueno, probablemente las discursivas ideológicas únicamente. Yo creo que, digamos, hoy el presidente de Guatemala es
demócrata, digámoslo así en términos ideológicos, para no irnos a afinar ciertos detalles de ideología, y que hace una mancuerna muy buena con el gobierno actual de Estados Unidos. Que muchos guatemaltecos no están de acuerdo con eso, pero obvio, representa al presidente, pues al pueblo, y eso es lo que toca, ¿no? Han hecho muchas alianzas, muchos acuerdos, y creo que si hay inteligencia emocional política del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Guatemala, van a firmar de una vez los acuerdos de ejecución concreta que van a necesitar para tener gobernabilidad durante todo el periodo. ¿Por qué? Porque si cambia la cara en la Casa Blanca, pero si no tienen firmados esos acuerdos, el gobierno republicano va a poner sus reglas, y eso le va a cambiar mucho el juego político al gobierno, no al Estado de Guatemala, a la forma de hacer gobierno en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si entonces los demócratas firman hoy cosas importantes como temas, acuerdos de cooperación, de alianzas estratégicas, de reforzamientos de participación ciudadana, que van muy orientados, digamos, a esos temas. Por supuesto, por más que los republicanos griten o hablen, les va a costar quitar un poco de esos acuerdos porque ya estarán en ejecución, especialmente los que tengan que ver con cooperación. Creo que recién estuvo nuestro presidente allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y si no mal recuerdo, el dato era $1.000 millones de cooperación en Guatemala. Bueno, claro, si una vez está firmado y empieza la ejecución, no puedes pausar de un solo golpe ese tipo de cooperación porque ya involucraste un montón de organizaciones, de actividades, instituciones, de personas que se involucran en ese tipo de actividades. Entonces, me parecería a mí que si llegase a cambiar, tendrían que hacer ellos amarrar de una vez los acuerdos que tienen, y si no los amarran, pues totalmente les va a cambiar la forma de relación diplomática, política y económica que tienen con Guatemala. Se conoció hace poco que, hablando de otros actores globales, ¿no? Como China y Rusia, que fueron nombrados como observadores en el Parlacén. Digamos, esto en la región y concretamente en Guatemala, ¿a vos te parece que puede modificar el ajedrez político? Bueno, hay que partir de dónde emana este acuerdo, digamos, de observación, y es desde el Parlacén. El Parlamento Centroamericano ha sido sí, cierto, es un ente político de peso, porque sabemos que ahí están los expresidentes de países y obviamente diputados electos por países, obviamente de forma democrática, pero no es en Guatemala. Digamos, si vos venís y haces una encuesta al guatemalteco, ¿qué piensa el Parlacén? Es la- Te diría, creo que me importa más el perro del vecino eh, que lo que hacen en el Parlamento, porque no hacen nada, no sirven. De hecho, hay muchos candidatos que han utilizado la campaña de cerremos el Parlacén, quitemos el Parlacén, por lo menos de Guatemala, salgámonos, porque la sede, el edificio está aquí en Guatemala. Entonces, es decir, salgámonos y que mire el resto de Centroamérica a dónde va. Ahora, te digo, parto de eso, porque realmente el Parlacén, si bien es cierto, es político, pero no ha hecho un trabajo contundente como para que eso tenga un efecto grande. Ahora, visto desde el análisis geopolítico regional, sí podría tener un peso importante, porque estamos hablando de países que están involucrados en el Parlacén hoy, que tienen representación directa, diplomática y comercial de China y Rusia en Centroamérica. Yo no solo hablaría del Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que hablaría a nivel centroamericano, porque el Parlacén compone eso. Costa Rica tiene parte de eso. Costa Rica no es parte del Parlacén, pero ya al tener la influencia, digamos, de haber estrechado lazos de firma, digamos, en documento, con ellos sí podría tener una repercusión. Yo no diría que ahorita la tendrían, sino es más diplomática. Recordemos que estos países, si vemos hoy a nivel mundial, tienen sus propias redes sociales, sus propios medios de comunicación, sus propios WhatsApps, digamos, han creado sus propios sistemas de irse metiendo en el mundo, que por supuesto hoy nos estamos echando la mano, se toman un vino o un queso y platiquemos, pero no veo lejos que en el futuro sí estén tratando de incidir dentro de la política, diplomacia y comercio serio que hoy existe en Centroamérica, que la parte comercial creo que ha existido, por supuesto, pero a nivel del sector privado, pero no a nivel de acuerdos dentro de gobierno. No, vos no creés en las famosas inversiones chinas. Sí, sí, por supuesto. Por eso mencionaba el hecho de que se están metiendo. Ellos son muy, a ver, los chinos tienen una habilidad diplomática, diría yo, de las mejores que existen en el mundo. Y ellos a pueblos golpeados como los nuestros, y yo diría pobres en gran parte, porque hay que decir la realidad como es,
Las dádivas son muy bien vistas digamos, en Guatemala. De hecho, cuando hablan de cooperación internacional, casi que el guatemalteco está pensando que, la entidad, la comunidad como tal, ¿verdad? No solo como China, la comunidad internacional debería darnos dinero para resolver un problema aquí, un problema allá. Es decir, casi que excluye de la responsabilidad del Estado de su función. Y el Estado se vuelve eminentemente operativo, nada ejecutivo, y lo hace la entidad internacional. Entonces, yo creo que el guatemalteco sí es ¿no? Mi percepción, yo diría como un comentario ya así muy serio, de que está muy acostumbrado a extender la mano al internacional. Si no, mira lo que pasó en las elecciones. La comunidad internacional tuvo un peso enorme, casi que amén a lo que ellos fueran a decir, cuando en realidad la democracia es nuestra. Y obviamente no estamos diciendo que no haya comunidad internacional, pero yo creo que hay límites en entender eso. Y yo creo que China puede tomar una ventaja importante. Hoy Guatemala, digamos, tiene una relación muy sólida, hoy, muy sólida con Taiwán, ¿verdad? De hecho, yo fui miembro del grupo parlamentario Guatemala-Taiwán, digamos, en el Congreso, pero siempre aprendí a entender un par de límites, ¿verdad? Una cosa es el agradecimiento a hacer ciertas cosas, pero la otra cosa es estar obligado a estar siempre, ser recíproco hacia el agradecimiento de cooperación. Por eso hay que tener cuidado, y no solo con ellos, con Estados Unidos igualmente, con cualquier país. Hoy, discúlpame, hoy Guatemala reconoce a Taiwán, pero no a China. Así es. Ujú. Sí. De hecho, Guatemala, si mal no recuerdo, fue el que dio el voto en la ONU para que Taiwán tuviera sí ahí en la mesa. Claro. Sí. Bien, vamos a ir al aspecto doméstico nuevamente. Va a haber elecciones locales, territoriales en el mes de junio y la verdad, yo las veo como, vos me dirás si estoy equivocado, pero como un arma de doble filo, digamos, que pueden ser afianzar al gobierno, el poder del gobierno, o por otro lado, o por, por el contrario, puede ser la oportunidad de que la oposición eh, pueda ocupar posiciones que hoy, de las cuales hoy han sido desplazados. ¿Vos crees que tienen esa importancia las elecciones locales? Es decir, solo, perdón, la pregunta me la haces en relación a las elecciones que tuvimos en junio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, hay analistas que dicen que no tienen relación o depende del país, sí tienen relación y en otros casos no tienen relación las elecciones locales con las generales, como sería en Guatemala, digamos, ¿no? Bueno, en Guatemala es un caso muy interesante, solo tenemos elecciones generales. Y de hecho, atendiendo y amarrando tu primera pregunta, parte de las reformas que se han hablado electorales es tener separadas las generales, locales, inclusive hasta de Parlacén, en forma muy diferente, ¿verdad? En tiempos diferentes. Por supuesto, esto requeriría ajustes presupuestarios diferentes. Yo lo que te diría es que, a ver, más allá de pensar tal vez en paréntesis que dice de ese tipo de reformas, es cómo reacciona la gente ante los procesos electorales, porque puede ser muy general o muy local, digamos, la elección que se pretende hacer, pero ¿dónde está la afluencia, digamos, ¿verdad? De votos? Si hay una correlación directa entre voto presidencial con el de diputado local, digamos, o de diputado listado nacional de país, o bien puede ser diputado con alcalde, alcalde presidencial. Yo tengo mis teorías sobre qué conexiones hay entre uno y otro voto, ¿verdad? Y de hecho así la estadística lo ha demostrado. Pero yo creo que Guatemala, más que eso, no ha aprendido a superar el discurso de coyuntura. Porque ese es para mí uno de los problemas que hay. A ver, es cierto, una cosa es qué me gusta a mí de lo que está pasando del actual gobierno, y otra cosa es realmente los efectos a largo plazo que ha tenido una política, por decirte algo, de seguridad, de educación, que eso incide en cómo votamos. Porque es muy fácil, y el guatemalteco yo siempre le digo, se lava puro pilato siempre. Va a votar mal y después, porque no hay esto, porque no hay aquello, ¿verdad? Y luego siempre los alcaldes, no son nada tontos realmente, suplen esa función presidencial,
¿verdad? Pero lamentablemente en regiones de Guatemala esa función se suple a través del narcotráfico, por ejemplo, actividades ilícitas, entre otras cosas, que es muy fácil obtener el recurso, resolves el problema a la gente y te reeligen, y te reeligen, y te reeligen, y te reeligen constantemente porque no hay puntos de periodos definitivos para que dejes de ser alcalde o diputado, por ejemplo. Sí, para el presidente, por supuesto, pero yo lo que te digo es que toda votación sí tiene la incidencia, pero la que más tiene es donde la gente no va a votar. Te doy un dato. Guatemala, las elecciones que tuvimos recientes, eh, el voto nulo y voto en blanco fueron los dos primeros lugares de las votaciones. ¿Verdad? Eso, ¿qué está queriendo decir? Que la gente no está eh, con el deseo de participar, de involucrarse en el tema político. Por supuesto, ya el tercer lugar fue obviamente el candidato, un candidato, pues, el segundo lugar otro, pero fíjate que está diciendo decir eso, la gente no le interesa el proceso electoral porque te defraudan, dicen una cosa, te levantan la expectativa y al final no es precisamente ese tema. Entonces, para mí, más allá de la generalidad o la localidad del tema de elecciones, es la integralidad de la lógica que la gente utiliza en un proceso electoral, porque hay países que sí tienen sus votaciones locales, sus votaciones, digamos, presidenciales, pero aún así vemos los mismos efectos que existen de sociedad en calidad de ejecución de la política pública, en beneficio de la gente que para siendo nula. Estoy hablando en términos generales de América Latina. Eh, Hay un proceso que no es electoral hasta ahora, pues es la designación de los gobernadores. Y hay un acuerdo político entre el presidente y las comunidades originarias. ¿Cómo ves ese proceso? A ver, el proceso, yo siento desde mi perspectiva que el presidente actual lo complicó todo. A ver, no es así como los jueces y magistrados los elige el Congreso, es una elección de segundo grado, igual es los gobernadores acá. Una elección de segundo grado porque no la elige la gente no lo elige la gente en una papeleta. A ver, ¿qué te quiere decir eso? Que la elección es gente de confianza del presidente. Hasta por lo menos en lo más básico, en lo ideológico. ¿Qué ocurrió con el presidente? No, vamos a armar unas ternas que elijan y vayan a dejar su expediente. A ver, yo creo que el presidente, desde mi perspectiva, se está pasando de querer hacer todo tan democrático, que la gente sienta que es muy público, que es muy transparente el tema, cuando al final para haciendo lo mismo. Porque los gobernadores que el presidente ha elegido hasta el momento, porque devolvió 14 ternas, solo eligió 4 o 5, creo yo, y algunos hasta solo el suplente, ni siquiera el titular. Básicamente paró eligiendo gente que lo apoyó en la campaña. Entonces, no me vengas a mí con el cuento de voy a hacerlo democrático, abierto, postulate, porque al fin y al cabo yo ya sé qué expedientes van a pasar al final. A ver, yo lo dije en un programa de televisión, eso de que yo elija a mi amigo, a mi conocido, que ojalá sea alguien con capacidad, honorabilidad, responsabilidad, que ese es el parámetro mínimo que deberían tener, listo. Eso no es ilegal, eso no está prohibido por la ley, eso no es un delito. Entonces, yo siempre digo, bueno, déjense entonces del discurso falso, por así decirlo, cuando vas a elegir a alguien de tu confianza, o por lo menos allegado a los que están en tu círculo, ¿no? Lo que necesitas es gobernanza. A ver, empezamos ya abril, 4 meses sin que Guatemala tenga gobernabilidad, porque no tienen gobernadores. Y ahí te voy a decir una cosa, mucho tiene que ver con el tema del presupuesto. Los alcaldes, los COCODE, los comunes, bueno, que son los consejos de desarrollo comunitarios, digamos, que mencionabas, no se están moviendo, no están generando el proyecto, no están llevando el desarrollo a la comunidad porque no han electo al gobernador. Entonces, esto no es un juego de yo quiero llevar mi discurso a la plataforma X o a Facebook o a un buen TikTok donde diga soy un presidente abierto, etcétera, cuando realmente estoy generando desgobernabilidad en el país porque no tengo la habilidad de elegir algo rápido. Por supuesto, si yo me pongo a elegir los mejores, no los va a encontrar porque la política no es religión, ¿verdad? No vamos a encontrar los santos en eso, ni siquiera en iglesias se encuentran, no esperemos encontrarlos en la política, pero sí la gente que hay mucha gente buena en la política, técnica, capaz, pero es la no visible, la que no paran, digamos, eligiendo, y para mí ese es un grave error, es un tremendo
digamos, paso al subdesarrollo, porque hay gente, digamos, uno dice, yo me levanté hoy, comí tranquilo, tuve un desayuno bueno, pues tal vez al rato una merienda, qué sé yo, pero la mayoría de gente en Guatemala no tiene esa oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que necesitas de forma inmediata ejecutar el fondo público para llevarle el desarrollo. Entonces no puedes estar asumiendo que en TikTok la gente te aplaude, pero la mayoría de la gente del país se te está muriendo, que es la que no tiene TikTok y que no le importa realmente tan siquiera, aunque lo tuviera, si me vas a hacer un discurso bonito o elegante. Entonces yo creo que ese tema de los gobernadores ya se le fue bastante el tiempo al presidente en poder ser una elección más allá que moral, consciente, que es la parte más importante. Ujú. Bien, una última, Aníbal, agradeciéndote estos minutos. Eh, ¿cómo, cómo ves vos el compromiso de las élites guatemaltecas con la democracia? ¿Tienen compromiso? Mm, a ver, esa es una pregunta muy interesante, Gustavo. Realmente para mí es como que tiene truco, ¿va? La, la pregunta, porque, bueno, las élites, ¿verdad? Es como un abstracto Es una ahí trata. sí, que existe, pues, que es la élite. Bueno, en términos generales, la gente Vos nombraste una, condiciona, Alexa. sí, exacto, lo condiciona a un tema muy económico, ¿verdad? Pero hay élites morales, hay élites educativas, hay élites religiosas, hay élites económicas y políticas, ¿verdad? Que para mí la élite es la que toma la decisión, no precisamente que tiene un estatus de ser superior a otro, sino que estás en una posición de tomar decisiones en beneficio de mayorías, ¿verdad? O incidir en pensamientos de mayorías, etcétera. Yo honestamente, desde lo que yo observo, porque ahí sí no puedo entender, digamos, la anatomía que tienen ciertas élites, porque las decisiones las toman a puerta cerrada, pero leer comunicados, hay que saberlo leer, ¿verdad? Leer muy entre líneas. Y yo lo que veo es, nos alineamos a donde va el gobierno actual. ¿Por qué? Porque tenemos leyes en el Congreso que nos interesan que pasen. Pues, ¿cómo yo me voy a pelear con el cocinero? Entonces trato de hacer comunicados muy digo todo y no digo nada. Esa es la pura verdad de lo que yo considero aquí en la mayoría del tema élites. Creo que hay más responsabilidad en los mandos medios de las élites, por así decirlo, ¿verdad? Porque son los que actúan, son los que pagan impuestos, son los que van, son los que proponen, son los que hacen. Pero yo te diría una cosa. Me preguntó una persona cómo es, por ejemplo, y lo voy a solo correlacionar con tu pregunta. ¿Cómo ves la alianza acá en el Congreso de las bancadas, que ahora todos votan? Bueno, claro, le digo yo, creo que si hubiera realmente una coalición seria y fuerte, estarían pasando leyes en beneficio de Guatemala. Pero es una coalición de TikTok, pues realmente, porque el actuar no es el coherente. Y las élites, no estoy diciendo que todos los actores de las élites son así, pero el análisis de la élite en conjunto, ¿verdad? Tiende a ser muy generalista. Hasta que no tienen o ven que no van a obtener lo que ellos quieren, entonces sí, van en contra de lo que está diciendo, digamos, un gobierno central. Eh, yo no he visto cohesión de ningún lado, ni siquiera la gente que no es élite, tampoco hay compromiso de vuelta, te lo decía yo en la pregunta de las elecciones. La gente, yo te juro que en cualquier país que le preguntes qué quisieras de tu país, seguro te dirían escuelas de primer mundo, hospitales de primer mundo, tasas, todo de primer mundo, pero van a votar, pero no sé ni con qué, con los pies, no te sé decir, porque es la antítesis, digamos, del discurso moral que tiene la gente. Entonces, ni siquiera la élite, ni siquiera los que están abajo y muchos de los que, no, los que están en medio, no hay esa sinergia que se requiere. Entonces, al final, todos quieren todo, pero nadie hace para obtener eso. ¿Me explico? Entonces, yo no veo, en términos generales de las élites, una línea conduccional lógica. Por lo menos que me dure 10 años, pues no te estoy diciendo que tiene que durar 30, 40, 50, pero dura cada 4 años. Y eso es un ciclo que yo veo muy repetido. Ya cuando haces el análisis más fino, lo ves que cada 4 años esas élites cambian el discurso y cambian el discurso y cambian el discurso. Bueno, y el país sigue siendo el mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a poder cambiar algo si sigue siendo el mismo? Tenés que primero sacar del hoyo donde está ese país, entonces ya puedes cambiar lo que querrás, porque la situación es otra. Muy bien, muchas gracias, Aníbal. A ti, Gustavo, gracias.